Nosotros, al igual que usted, somos estudiosos y por ello lo principal para nosotros es la búsqueda y logro de la verdad científica. Las dificultades externas que surgen en el camino e incluso los ataques personales son, sin duda, un obstáculo para la investigación. Sin embargo, no nos vamos a desviar del camino elegido. Estamos muy contentos de ser capaces de crear una nueva ciencia en la encrucijada de las matemáticas, la astronomía y la historia, una ciencia llamada Nueva Cronología, que es muy clara en nuestra comprensión, no solo del pasado, sino también del presente. Creo que este gran premio supera las pérdidas que hemos sufrido en este camino. El autor, Anatoly Timofeevich Fomenko, nacido en 1945, es doctor en ciencias físico-matemáticas, miembro numerario de la Academia Rusa de las Ciencias. Con una larga proyección académica, desde el año 1992 es el jefe del Departamento de Geometría Diferencial de la Universidad Estatal Lomonosov de Moscú. Ha publicado cerca de 250 trabajos científicos. En 1996 ganó el Premio Estatal de la Federación Rusa por su excelencia en matemáticas. Paralelamente, ha dedicado parte de su vida a la investigación de la historia. Su colaborador, Novorossky, nacido en 1958 y también de procedencia rusa, es profesor asociado de Mecánica y Matemáticas en la Universidad Estatal de Lomonosov de Moscú, donde fueron colegas, en la cátedra de Geometría Diferencial y Aplicaciones, siendo especialista en la teoría de la probabilidad estadística matemática. Pero, ¿qué dice la nueva cronología? Los trabajos de Fomenko apuntan a que la cronología oficial de la historia ha sido distorsionada y falsificada intencionadamente. Entre otras cosas, ha determinado que la Biblia fue compilada a lo largo de los siglos XV y XVI y que el personaje de Jesús murió el año 1185 después de Cristo. Presenta su motivación como parte final de un proceso que habría engendrado la diversidad de textos sagrados, evangelios, iconos y luchas hasta entonces extendidos, para terminar de imponer un relato a medida de la voluntad de una época, enlazando la mitología con la historia oficial y las sagradas escrituras. La obra de Fomenko y sus colaboradores recuerda que la versión cronológica de la antigüedad conocida hoy día fue creada durante los siglos XVI y XVII y fue completada por los religiosos Scaliger y Petavius. El primero fue un evangelista protestante que se reconcilió con la Iglesia de Roma, incorporándose a la Compañía de Jesús. Hoy día se considera que las bases de la cronología fueron hechas por Eusebio de Cesarea y San Jerónimo durante el siglo IV de nuestra era. Sin embargo, su trabajo no fue publicado hasta 1544, mientras que hasta los siglos XVI y XVII casi todos los cronistas eran personas creyentes que ocupaban importantes cargos eclesiásticos, como el obispo Jerónimo, el obispo Teófilo, el arzobispo Asher o los teólogos ya mencionados Scaliger y Petavius. El origen de esta investigación vino dado por una discusión organizada en 1972 por la Royal Society of London y la British Academy of Science, donde se intentó contrastar la cronología oficial de las principales civilizaciones del mundo de acuerdo con las dataciones astronómicas documentadas, como eclipses lunares y solares, con centenares de referencias. El astrónomo norteamericano de la NASA, Robert Newton, calculó con diferentes parámetros su correspondencia y, tomando de referencia la cronología actual, determinó un salto extraño de la Luna alrededor del siglo X de nuestra era, entre los siglos VIII y XII, que no podía ser explicado de acuerdo con el conocimiento de las leyes astrofísicas. Fomenko se hizo eco y, tras recuperar los trabajos de Nikolai Mozorov, se introdujo en esta investigación. Previamente, numerosos personajes ilustres han criticado la cronología scaligeriana. Fomenko transcribe en sus estudios el legado iniciado por otros personajes, como el del profesor de arcilla de la Universidad de Salamanca en el siglo XVI, que cuestionó la cronología impulsada por Scaliger y mostró que toda la historia antigua fue escrita durante la Edad Media, con sus obras Programma Historiae Universalis y Divinae Florae Historiae, de acuerdo con las anotaciones de Mozorov. Actualmente, estos trabajos han desaparecido, pero, asimismo, otros autores llegaron a conclusiones similares. El historiador y arqueólogo jesuita Jean Hardouin, el director de la Biblioteca Real Francesa, concluyó que la historia antigua se había escrito mucho más tarde, o que era una falsificación.
mientras que el filólogo alemán Robert Baldauf, segunda mitad del siglo XIX, profesor de la Universidad de Basilea, en su libro Historia Crítica de 4 volúmenes, concluyó que la historia antigua se había escrito mucho más tarde de lo que oficialmente se cree, y que gran parte se escribió en la Edad Media. En el entorno inglés es de resaltar la aportación de Sir Isaac Newton, que en los últimos años de su vida trabajó a fondo la cronología. El prestigioso físico y matemático inglés concluyó que la historia es mucho más corta, y algunos hechos fundamentales, especialmente del Egipto de los faraones, los traslada aproximadamente 1800 años más cerca de nosotros. Del mismo modo, el historiador inglés Edwin Johnson, del siglo XIX, concluyó que estamos mucho más cerca de la época de los griegos y los romanos de lo que está escrito, y que la cronología se debería cortar significativamente. En 2012, el diario norteamericano New York Times realizó una entrevista a Anatoly Fomenko, a la cual vamos a darle voz en este vídeo. Un empuje en esta investigación ha sido el descubrimiento de que la versión de la cronología y la historia de la antigüedad y la Edad Media, comúnmente seguida, ha sido sustancialmente adulterada y requiere una revisión fundamental que incluye hasta el siglo XVII. Hemos llegado a esta conclusión sobre la base de nuevos métodos matemáticos, estadísticos y astronómicos especialmente procesados por nuestro grupo. Nuestros resultados han mostrado que casi todas las antiguas fuentes escritas nos hablan de hechos ocurridos en el periodo comprendido entre los siglos XI y XVII. Esto es debido a que hubo una época en que se creó la historia mundial, entre los siglos XVI y XVII, y la mayoría de estas fuentes fueron fechadas incorrectamente, por lo que los eventos medievales descritos en ellas se trasladaron artificialmente varios cientos de años en el pasado, o incluso miles, creando errores sobre los acontecimientos ocurridos en los siglos XI y XVII, gracias al trabajo de los cronologistas medievales Scaliger y Petavius, y, posteriormente, consolidada por los seguidores de su escuela, que somos nosotros. En los trabajos seminales de Scaliger y Petavius, la historia de la antigüedad se muestra en la forma de un marco sin ninguna justificación científica. Su única base es la tradición de la Iglesia. La historia, entendida como el arte de calcular fechas, es esencialmente una rama de las matemáticas aplicadas. Por esta razón, Scaliger y Petavius se consideraban a ellos mismos matemáticos. Pero el problema es que, en la época en que vivieron, los métodos matemáticos y astronómicos eran todavía muy aproximados e imperfectos, un hecho que determinó la aparición de errores en la versión scaligeriana de la historia. Solo las matemáticas y la astronomía de hoy han evolucionado hasta el punto de que podemos permitirnos crear nuevos métodos objetivos que proporcionan una datación fiable de los eventos antiguos. Nosotros sostenemos que solo después de la mitad del siglo XVII la cronología adoptada hoy en día es más o menos correcta. Antes del siglo XVII, las fechas reales de muchos acontecimientos importantes fueron empujados artificialmente al pasado en aproximadamente 100, 330, 1050 o 1800 años. Si usted quisiera restablecer la verdadera historia, debería replantearse la datación de Scaliger, adaptándola a las medidas correspondientes a estos movimientos cronológicos. O creemos que los más famosos autores de la antigüedad, Heródoto, Tito Livio, Homero, Jenofonte, etc., han descrito los acontecimientos reales de los siglos XII y XVII. Sus textos no son de ninguna manera imaginaciones caprichosas. Ellos realmente trataron de contar los hechos del pasado. Pero otra cosa es que estos textos fueran luego objeto de un filtro tendencioso, es decir, a través de la censura de los siglos XVII y XVIII. Los censores de la Reforma cambiaron los escritos de estos autores en la clave que creían correcta, introduciendo en primer lugar las fechas escaligerianas inexactas y empujando artificialmente los acontecimientos reales descritos por los autores antiguos hacia un pasado misterioso. En realidad, la llamada antigüedad no es otra que la época correspondiente a los siglos XII y XVI. Constantemente reiteramos que nuestra reconstrucción es en gran medida hipotética. Al mismo tiempo, podemos garantizar la fiabilidad de nuestros cálculos y las fechas a las que llegamos, sobre todo porque son verificables y las podemos repetir. En general, sin embargo, se trabaja en un ambiente de tensión, en un ambiente de lucha en contra de la nueva cronología. Ciertamente, por otra parte, muchos jóvenes historiadores nos apoyan y nos dicen cosas interesantes, aunque nos piden no nombrarlos, por miedo a provocar la reacción negativa de algunos de sus colegas de mayor edad. Espero que en un futuro próximo la nueva cronología sea percibida por los historiadores con más serenidad y que la cooperación entre los matemáticos y los historiadores que siempre proponemos finalmente se lleve a cabo.